Braun fue al baile sintiéndose genuinamente deprimido. Pues el doctor le acababa de advertir que su corazón estaba débil y debía ser extremadamente cuidadoso en materia de esfuerzo. Bailar. Preguntó, con esa fingida ligereza que algunos adoptan ante un impacto severo. El instinto valiente de ocultar el dolor. Bueno, con moderación, tal vez. Tarareó el doctor. No salvajemente. Agregó, con una sonrisa que delataba algo más que mera simpatía profesional. En cualquier otro momento, Braun probablemente se hubiera reído, pero la actitud seria del doctor puso un toque de hielo en los manantiales de la risa. A la edad de 26, uno difícilmente nota la muerte. La vida aún es infinita. Y son solo las personas viejas las que tienen corazón, y aflicciones similares. Entonces esa declaración profesional vino como un golpe real y con ello, como una revelación repentina, vino esa pequeña ampliación de la simpatía hacia otros que es parte de cada experiencia profunda a medida que pasan los años. En principio pensó en enviar una excusa. Él fue con cuidado, haciendo que los autobuses se detuvieran en seco antes de salir, y subiendo las escaleras lentamente. Entonces gradualmente se fue acostumbrando a la carga de su terrible secreto. Los acontecimientos mundanos del día. El odio al trabajo pesado de la oficina, donde era un oficinista mal pagado. El contacto con otros hombres que padecían aflicciones similares con aparente indiferencia. El gerente criticón, haciéndolo temer de su puesto. Todo esto ayudó a reducir su sentimiento de alerta, y, en lugar de enviar una excusa, fue al baile, como vimos, sintiéndose profundamente deprimido, moviéndose todo el tiempo como si cargase a su lado un frágil globo de cristal que al más mínimo golpe se rompería en 1000 pedazos. La espontánea felicidad natural de un chico y una chica bailando sirvió, sin embargo, para enfatizar vivamente el contraste de su propio estado de ánimo, y hacerlo muy consciente de nuevo de su pequeña fuente de dolor escondida. Pero, aunque alegremente podría haber buscado algún simpatizante entre los muchos presentes ahí que conocía íntimamente, decidió permanecer naturalmente reservado, y evitó cualquier referencia al asunto que estaba tan presente en su conciencia. Una o dos veces fue tentado, pero una previsión de la probable conversación que se produciría lo detenía siempre a tiempo. Oh, lo siento tanto, señor Braun, y no debería bailar tanto, ¿sabe? Y entonces reiría despreocupadamente mientras remarcaba que no importaba en lo más mínimo, y bromeaba a la par que hacía girar su pareja para dar otra vuelta. Él sabía, por supuesto, que no había nada sensacional al decirle a uno que su corazón era débil. Incluso el doctor sonrió un poco. Y recordó a más de un conocido que tenía el mismo problema y se lo había tomado a la ligera. Sin embargo, había resonado en la vida de Braun una nota de profunda y siniestra tristeza. Le arrebató de un solo golpe todo aquello que más amaba y disfrutaba, destruyendo miles de sueños, y pintando un futuro de color apagado, monótono y sin esperanza. Era un idealista de corazón, odiando la rutina sórdida que llevaba como un subordinado de negocios. Sus sueños eran los del aire libre, las montañas, los bosques, y las grandes llanuras, del mar, y de los lugares solitarios del mundo. El viento y la lluvia le hablaba íntimamente a su alma, y las tormentas del cielo, mientras las oía rugir. La noche en su habitación alta en Bloomsbury, despertó anhelos salvajes que lo persiguieron por días, junto con las voces del desierto. A veces durante la hora del almuerzo, cuando había escapado temporalmente de la luz artificial y el aire cerrado de su alto taburete de oficina, para ver las nubes blancas volando por encima, y escuchar el viento volando por los cables, le provocó tal fiebre en su sangre que por el resto de la tarde le resultó imposible concentrarse en su trabajo, lo que exasperó al gerente ruidoso casi hasta la locura. Sin expectativas, y sin habilidades prácticas para los negocios, fue afortunado, sin embargo, de tener un lugar, y el duro hecho de que una promoción fuese improbable lo hizo más cuidadoso para mantener sus sueños en su lugar, para hacer su trabajo lo mejor posible, y ahorrar lo poco que pudiera. Sus vacaciones eran los únicos puntos de luz en lo que de otra forma era una triste existencia.
Y un día, cuando debió haber ahorrado lo suficiente, esperó vagamente una vida cerca de la naturaleza, tal vez un pastor en cientos de colinas, un habitante en los bosques, entre el sonido de sus amados árboles y aguas, donde el olor de la tierra y la fogata estarían siempre en su nariz, y el arroyo siempre listo para llevar su bote rápidamente hacia la felicidad. Y ahora el conocimiento de que tenía un corazón débil había arruinado todo. Sacudió su sueño hasta los cimientos. Lo deprimió absolutamente. En cualquier momento el golpe podría caer. Podría atraparlo en el agua, nadando, a la mitad de la montaña, o a mitad de camino en una de sus caminatas solitarias, justo cuando su disfrute dependía más de su imprudencia y olvidadizas limitaciones corporales. Esa libertad del espíritu en la naturaleza salvaje que tanto amaba. Podría incluso verse obligado a pasar sus vacaciones, por decir del sueño de un futuro lejano, en alguna granja tranquilo, en lugar del esplendor de la naturaleza no pisada. El pensamiento lo enojó con dolor. Todo el día estaba siendo acosado y consternado, y todo el día escuchaba el viento soplando entre las ramas y el agua chapoteando en algún lugar entre los bancos de arena en el sol. El baile era un pequeño evento de suscripción, organizado con prisa y felizmente informal. Se llevaba a cabo en un largo salón que era usado de día como un gimnasio, pero el suelo era bueno y la música era mejor. Decoraciones de aluminio y cascos estaban colgados en las paredes, y en lo alto, bajo vigas marrones, habían cuerdas, anillos y trapecios enrollados fuera del alcance. Su fealdad quedaba escondida tras un grupo de banderas de colores brillantes. Solo la luz no era lo mejor, pues el salón era muy largo, y al fondo de la galería se alzaba una especie de crepúsculo que se atenuaba profundamente por las sombras de las banderas en lo alto. Pero sus bancos ofrecían buenos lugares para sentarse al aire libre, donde la fuerte luz no era siempre esencial para la felicidad, y a nadie se le ocurrían defectos. En principio bailó cuidadosamente, pero poco a poco el espíritu del momento y el lugar aliviaron su depresión y lo ayudó a olvidar. Probablemente había exagerado la importancia de su enfermedad. Muchos otros, incluso tan jóvenes como él, tenían corazones débiles y no le daban importancia. Todo el tiempo, sin embargo, había una latente tristeza y decepción que no podía ser negada. Algo se había apagado en la vida. Una nota de oscuridad se había escabullido. Él encontraba a sus parejas aburridas, y ellas sin duda lo encontraban incluso más aburrido. Sin embargo, este baile, sin algo que aparentemente lo distinga de cientos otros, destacó en toda su experiencia con una marca roja indeleble. Es un truco común de la naturaleza. Y uno profundamente significativo. Que, justo cuando la desesperación es más profunda, ella agita una varita ante los ojos cansados y hace su mejor esfuerzo para despertar una esperanza imposible. Su idea, presumiblemente, es mantener a su víctima activa hasta el final del capítulo, para que a través de la indiferencia él no pierda algo de la lección que ella desea enseñar. Entonces, a mitad del baile, la mirada apática de Braun se posó sobre una chica cuya apariencia instantáneamente lo galvanizó a un estado intenso de deseo. Un destello de luz blanca entró en su corazón y lo encendió para conocerla. Ella lo atrajo tremendamente. Ella estaba vestida en verde pálido, y siempre bailaba con el mismo hombre. Un hombre de su misma estatura y colores. Aquella cara, sin embargo, no pudo verla apropiadamente. Ellos se sentaban juntos la mayor parte del tiempo. Siempre en la galería donde las sombras eran más profundas. Él vio claramente la cara de la chica, y había algo sobre ella que simplemente lo levantó fuera de sí mismo y envió extraños escalofríos de deleite que lo recorrieron como descargas eléctricas. Varias veces sus miradas chocaron, y cuando esto pasaba él no podía apartar la mirada. Ella lo fascinó, y todas las fuerzas en su ser se mezclaron en un solo deseo de estar con ella, bailar con ella, hablar con ella, y conocer su nombre. Se preguntaba especialmente quién era ese hombre que a ella tanto le gustaba. Le recordaba extrañamente a sí mismo. Nadie sabe exactamente cómo uno luce, pero esta figura alta y oscura, cuyo rostro nunca pudo ver, empezó a hacerlo pensar extrañamente que era su propio doble.
En vano intentó que alguien le presentara a esta chica. Nadie parecía conocerla. Su vestido, su cabello, y una cierta gracia maravillosa y esbelta lo hizo pensar en un árbol joven meneándose en el viento, en hojas de hiedra, en algo que pertenecía a la vida de los bosques en vez de una humanidad ordinaria. Ella lo poseía, llenando sus pensamientos con sueños de bosques salvajes. Una vez, también, estuvo seguro de que cuando sus ojos se cruzaron ella le había sonreído, y el llamado fue tan irresistible que casi soltó el brazo de su pareja para correr tras ella. Pero parecía imposible obtener una introducción por parte de alguien. ¿Conoces a la chica que está allá? Preguntó a una de sus parejas mientras no participaban en un baile de cuadrilla. Un poco cansada dijo: La que está arriba en la galería, en rosa. No, la de verde, quiero decir. O la tímida dama de rojo. En la galería, no bajo ella. Él explicó impacientemente. No puedo ver allí arriba. Está muy oscuro. Respondió la chica después de ver cuidadosamente a través de unos lentes. No creo poder ver a alguien. Está bastante oscuro. Él comentó. ¿Por qué? Ya sabes quién es. Ella preguntó tontamente. No le gustaba insistir. Le parecía grosero para su pareja. Pero este tipo de cosas pasaron una o dos veces. Evidentemente nadie conocía a esta chica de verde, o tal vez él la describió de forma tan imprecisa que a quienes le preguntó miraron a otra persona. Con ese vestido verde que parece hiedra. Intentó con otra. ¿Con la rosa en su cabello y la nariz roja? ¿O la que está sentada afuera? Después de eso, se rindió finalmente. Sus compañeras parecían confundirse un poco cuando él preguntaba. Evidentemente, la Desiree no era una doncella popular. Poco después, ella también desapareció y él la perdió de vista. Sin embargo, el pensamiento de que ella probablemente se había ido a casa hizo que su corazón se hundiese en una especie de horrible oscuridad. Se demoró más de lo que pretendía en encontrar una introducción, pero finalmente, cuando terminó todos sus compromisos, o casi todos, decidió escabullirse e ir a casa. Ya era tarde, y él debía estar en la oficina, aquella odiosa oficina, a tiempo a las 9 en punto. Se sintió cansado, terriblemente cansado, más que nunca en un baile. Era, por supuesto, su débil corazón. Él haraganeó un poco, sin embargo, esperando otro vistazo a la sílfide de verde, anhelando por un último vistazo que pudiera llevarse a casa y que quizás mezclarse con sus sueños. El solo pensamiento de ella lo llenaba de dolor y alegría, y una especie de deleite enrarecido que no había conocido antes. Pero no podía esperar más, ya casi eran las 2 de la mañana. Sus habitaciones estaban a poca distancia bajando la calle. Él podría encender un cigarrillo y caminar a casa. No. Lo había olvidado por un momento. Sin cigarrillos, el doctor había sido muy severo en ese punto. Estaba a punto de darle la espalda al remolino de figuras danzantes, cuando las banderas del otro lado de la habitación se apartaron por un instante en el aire en movimiento, y sus ojos descansaron en la galería apenas visible entre las sombras. Un gran dolor recorrió rápidamente su corazón mientras miraba. Solo habían dos figuras sentadas ahí, el hombre alto y oscuro, quien era su doble, y la chica hiedra de verde. Ella lo miraba fijamente a través de la habitación, e incluso con esa distancia pudo ver que ella sonrió. Se detuvo en seco. Las banderas ondearon de regreso y ocultaron la escena, pero en ese instante decidió actuar. Allá, entre la triste multitud de muñecas bailando, estaba aquella que él tanto ansiaba conocer, hablar, tocar. Aquella que lo había atraído más allá de lo que jamás había conocido, e hizo que su alma gritara fuertemente. El salón estaba lleno de figuras automáticas, pero aquí había alguien viva. Él debía conocerla. Era imposible ir a casa sin hablar, completamente imposible. Una fresca puñalada de dolor, peor que la primera, le dio una pausa momentánea. Se apoyó en la pared por un instante justo debajo del reloj, donde las agujas apuntaban a las 2, esperando a que la oscuridad se desvaneciera. Después siguió adelante, ignorándolo por completo.
Le proporcionó, en verdad, con el pequeño ímpetu adicional que necesitaba para entrar en acción vigorosa, pues le recordaba con fuerza lo que podría pasar. Su tiempo podría ser corto. Había conocido muy pocas de las cosas buenas de la vida. Aprovecharía lo que pudiera. Él no tenía introducción, pero... al diablo con las convenciones. El riesgo no era nada. Para conocer sus ojos de cerca, para escuchar su voz, para saber algo del perfume de aquel cabello y vestido. ¿Cuál era el riesgo de parecer maleducado comparado a eso? Se deslizó por el costado de la larga sala, esquivando a los bailarines lo mejor que pudo. El hombre alto, notó, había dejado la galería, pero la chica estaba sentada sola. Subió rápidamente los escalones de madera, ligero como el aire, temblando de anticipación. Su corazón latía a gran velocidad, y la sangre tocaba pandereta en sus oídos. Era extraño que no conociera al hombre alto en las escaleras, pero dudaba que hubiera otra salida de la galería que él no había visto. Subió las escaleras y dobló la esquina. Por Júpiter. Ella todavía estaba ahí, a unos cuantos pies delante de él, sentada con sus brazos sobre la barandilla, mirando abajo hacia los bailarines. Sus ojos la apreciaron por un momento, y algo se aferró a las raíces mismas de su ser. Pero él no dudó. Él se acercó bastante más allá de los asientos vacíos, intentando preguntar con naturalidad y sencillez si quizá podría rogar por el placer de un baile. Entonces, cuando estaba a unos pocos pies de su lado, la chica repentinamente se giró y lo miró a la cara, y las palabras murieron en sus labios. Parecían absolutamente tontas e inadecuadas. Sí, estoy lista. Dijo ella tranquilamente, mirando directamente a sus ojos. Vaya que tardaste en venir. ¿Tanto esfuerzo te costó irte? La forma de la pregunta le pareció extraña, pero estaba demasiado feliz como para detenerse. Se transfiguró de alegría. El sonido de su voz ahogó al instante todo el ruido del salón, y le parecía la única cosa en todo el mundo. No rompía las consonantes como la mayoría de humanos cuando hablan. Fluían suavemente. Era el sonido del viento entre las ramas, del agua corriendo sobre los guijarros. Se apoderó de él y lo atrapó, de modo que por ese momento él vio sus amados bosques y colinas y mares. Las estrellas estaban allí en algún lugar también y el murmullo de las llanuras. Por los dioses. Aquí estaba una chica con la que podía hablar con las palabras del silencio. Ella estiraba cada fibra de su alma y jugaba con ellas. Su espíritu se expandió con vida y felicidad. Ella escucharía con gusto todo lo que le preocupara. Para ella él podía hablar abiertamente sobre su pobre corazón roto, para que ella pudiera empatizar. De hecho, era todo lo que pudo hacer para evitar correr hacia adelante de inmediato con los brazos extendidos para tomarla. Había un perfume de tierra y bosque en ella. Oh, estoy tan terriblemente contento. Dijo débilmente, mirándola a la cara. Luego, recordando las costumbres terrenales, agregó. Mi nombre, es... Algo inusual, algo indescriptible en su gesto lo detuvo. Ella se movió para darle espacio a su lado. Tu nombre. Ella rió, retirando su falda verde con un suave susurro como hojas a lo largo del banco para hacerle espacio. Pero no necesitas un nombre ahora, ¿sabes? Oh, qué maravilla. Ella lo entendió. Él se sentó con una sensación de que había estado volando al aire libre y ahora descansaba entre las copas de los árboles. El salón se desvaneció temporalmente. Pero mi nombre, si te gustaría saber, es Isidí. Ella dijo, aún sonriendo. Sí, señorita Isidí. Tartamudeó, haciendo otro intento de mostrar las formas de cortesía mundana. No, señorita Isidí. Ella rió a carcajadas. Seguramente era el sonido del viento en los álamos. Isidí es mi primer nombre, así que si me llamas de alguna forma, debe ser así. El nombre era música pura en sus oídos, pero aunque rebuscó en su memoria para encontrar el suyo, se había desvanecido por completo, no podía recordar cómo lo llamaban sus amigos. Se quedó mirando un momento, preguntándose vagamente, casi fuera de sí por el deleite. No había conocido otras chicas. Cielos. Ya no habían más chicas. Nunca había conocido a otra chica aparte de esta.
Aquí estaba su universo, con un vestido verde, con una voz de mar y viento, ojos como el sol, y movimientos de hierbas dobladas. Todo lo demás eran meras sombras y fantasías. Por primera vez en su existencia él estaba vivo, y sabía que él estaba vivo. Estaba segura de que vendrías a mí. Estaba diciendo ella. No se pudo evitar. Sus ojos estuvieron siempre en la cara de él. Al comienzo estaba asustado. Pero tus pensamientos. Ella interrumpió suavemente. Tus pensamientos estuvieron conmigo todo el tiempo. Lo sabías. Exclamó, encantado. Lo sentí. Respondió simplemente. Ellos. ¿Me hiciste compañía? Pues he estado aquí toda la noche. No conozco a nadie más aquí, todavía. Sus palabras lo sorprendieron. Él estaba a punto de preguntar quién era el oscuro hombre alto, cuando se dio cuenta de que ella se estaba levantando y quería bailar. Pero, mi corazón. Él tartamudeó. Bailar conmigo no dañará tu pobre corazón, ¿sabes? Ella rió. Debes confiar en mí. Sabré cómo cuidarlo. Braun se sintió entusiasmado. Era demasiado maravilloso para ser verdad. Era imposible. Esta reunión en Londres en un baile ordinario y aburrido, en el siglo XX. Pronto despertaría de un sueño de plata y oro. Sin embargo, incluso entonces sintió que ella atraía su brazo a su cintura para bailar, y con ese primer toque mágico casi perdió el conocimiento y pasó con ella a su estado de puro espíritu. Lo desconcertó un momento cómo llegaron al suelo tan rápido y se habían encontrado entre las parejas que giraban. No recordaba haber bajado las escaleras. Pero mientras tanto él estaba bailando con alas, y la chica de verde a su lado parecía volar también, y mientras la apretaba junto a su corazón, le resultó imposible pensar en algo más en el mundo aparte de aquella asombrosa felicidad. Y la música estaba con ellos, en vez de estar apartada. De hecho parecían crear su propia música a partir de sus rápidos movimientos, pues esta nunca cesaba y él nunca se cansaba. Su corazón había dejado de dolerle. Otras cosas curiosas habían pasado, también, pero él difícilmente las notó. O quizás, dejaron de parecerle extrañas. En ese salón de baile abarrotado nunca tocaron a las otras personas bailando. Su compañera no necesitó dirección. No hizo ningún sonido. De repente se dio cuenta que sus pies tampoco hacían sonido. Rozaban el suelo con pies silenciosos, como espíritus bailarines. Nadie parecía notarlos. La mayoría de los rostros le parecían, de hecho, extraños ahora, como si no los hubiera visto antes, pero una o dos veces habría jurado que pasó junto a parejas que bailaban casi tan feliz y ligeramente como ellos, parejas que él había conocido en años pasados, parejas que estaban muertas. Gradualmente el salón se fue vaciando de sus asistentes originales, y otros llenaron sus lugares, silenciosamente, con movimientos elegantes y rostros felices, hasta que todo el piso fue cubierto con los pies silenciosos y las figuras giratorias de aquellos que ya habían dejado el mundo. Y a medida que la luz artificial se desvanecía, apareció en su lugar una suave luz blanca que llenó la habitación con belleza e hizo que todos los rostros lucieran radiantes. Y al pasar al lado de un espejo, vio que la chica junto a él no estaba, que parecía estar bailando solo, sin abrazar a nadie. Sin embargo, cuando miró hacia abajo, allí estaba su rostro mágico en su hombro, y sintió su pequeña figura presionándose junto a él. Vaya baile, nunca había soñado con uno así, pues era como balancearse con las copas de los árboles en el viento. Luego bailaron más lejos, cada vez más rápido, más allá de las sombras de la galería, bajo las banderas inmóviles, y hacia la noche. Las paredes quedaron atrás. Estaban lejos del suelo y el viento envolvía sus cabellos. Estaban subiendo, subiendo, subiendo hacia las estrellas. Él sintió el aire frío del cielo abierto en sus mejillas, y cuando miró hacia abajo, mientras dejaban atrás la cima de las oscuras colinas, vio que Isidis se había mezclado con él mismo y se habían convertido en un solo ser. Y supo entonces que su corazón jamás le dolería en la tierra, ni le haría temer por ninguno de sus amados sueños.
Pero el gerente de la odiosa oficina descubrió 2 días después por qué Brown no se había presentado a su escritorio, ni había enviado ninguna carta para explicar su ausencia. Él leyó en el periódico cómo había caído muerto en el baile, repentinamente afectado por una cardiopatía. Sucedió justo antes de las 2 de la mañana. Bien. Pensó el gerente. No nos supone una pérdida de todos modos. No tenía instintos de negocios. Smith podrá hacer su trabajo mucho mejor, y además por menos dinero.